Hola, mis amigos de Magistral Runa. Les saluda como siempre su amigo Roberto Fernández, quien le da las gracias por estar en sintonía con su canal. Y hoy vamos a hablar sobre un tema de Cuba. Para que me comprendan bien, Cuba en la época española llegó a poseer billetes de 74 millones de pesos. El billete fue emitido a la par en pago de todos los derechos al principio. A partir de 1874 se dispuso que los derechos se cubrieran en oro. Mis queridos amigos de Magistral Runa, hoy presentamos en la colonia Cuba se enriquecía. Es importante que sepan que en 1883 los billetes estaban despreciados, cambiándose al 43% de su valor nominal. En 1890 se había establecido el cambio de billetes por oro al 42% y en julio de 1892 se cotizaba a razón de 249 en papel por 100 en oro. En 1893 se inició la recogida de los billetes y el Banco Español de la isla de Cuba en 1881 no hizo nuevas emisiones hasta 1897, cuando el capitán general Valeriano Weyler decretó una emisión de guerra. Al efecto de esta emisión se refirió Enrique José Varona en un artículo publicado en 1897 en el periódico Patria, editado en Nueva York, que tenía por título Pánico en el banco, comentando además la situación financiera que afrontaba el país. Durante la guerra de 1995, el billete descendió a 26% en abril de 1898 y continuó bajando hasta el 7% en diciembre del propio año. Con posterioridad, en 1898, el valor del billete tuvo que reclamarse en Madrid. Es oportuno señalar que fue cuantiosa la ayuda prestada en diversas formas por el Banco de España, el Banco de Madrid. El Tesoro español en el periodo de la guerra del 95, al punto de que en 1899 los anticipos hechos al Ministerio de Ultramar ascendían a la cifra de trillón, más bien 1.090 billones con 8 millones de pesetas. Sistema monetario vigente al fundarse el Banco Nacional de Cuba. Tenemos que destacar que el sistema monetario vigente al fundarse el Banco Nacional de Cuba durante el siglo XIX fue muy interesante e extenso, pues España le dictó 3 leyes orgánicas relativas a la moneda, 2 en el reinado de Isabel II y 1 en la Revolución de Septiembre. La primera en 1848, la segunda en 1864 y la última en 1868. La primera tuvo por unidad material el real, la segunda el escudo y la tercera la peseta. Por Real Decreto del 19 de octubre de 1868 se estableció el sistema monetario español, que tuvo vigente en nuestro país hasta 1899. Tenía por unidad la peseta de 100 céntimos y autorizaba la acuñación de monedas de oro, plata y bronce. El sistema se implantó en Cuba modificando en la práctica al autorizarse la circulación de los luises franceses y la de los centenes y onzas de oro,
a todas las que se le aplicarían un premio de 6%. Pero el sistema era aún más complicado. Según expuso Rafael María Mechán, pues circulaban piezas españolas de plata de toda clase y acuñaciones de 1, 2, 4, 5 y 10 reales. Reales y medios norteamericanos de diferentes valores. Y también piezas mexicanas de toda clase. Y de otras nacionalidades. Por ejemplo, en Cuba también circuló la moneda de China y la moneda filipina. También de valor desigual de cada una respecto a las otras. Y llegó a circular la moneda acuñada, como yo les dije, de Filipinas. Decía Machán que las micas moneda de oro que circulaban eran el centén, que valían 5 pesos, y la antigua onza. Al centén se le dio artificialmente el valor de 5 a 30 para impedir su exportación, como sucedía antes con la onza, que solo valía 16.09, cerca de 15.50, y era favorecida en Cuba con un valor de $17. También para evitar su salida, además de gravar esta con derechos de exportación. El Banco de San Fernando se denominó Banco de España a partir de la ley del 28 de enero de 1856, fecha donde se autorizó el establecimiento de bancos particulares con el mismo privilegio de emisión de que gozaba de España. Por tanto, el cubano en aquella época tenía dinero suficiente para poder vivir y el país estaba en un auge económico bastante fuerte. Si usted desea hacer las compras de la semana o del mes, mi consejo es que visite el Mambis Supermarket, ubicado en el este de Glendale, en el 328 de la Chevy Chase Drive, esquina con Glendale Boulevard y la Chevy Chase Drive. En él encontrarás productos españoles y latinos en general, así como licores, vinos y cervezas. Y para sus fiestas y eventos, ellos ofrecen carne preparada, lógico, para su diario también. Su horario es de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No espere más. Haga sus compras en el Mambis Supermarket. Y si le dices que viene de parte de Magistral Runa, de seguro le darán un cupón de descuento. Pero a cuyo régimen se acogieron 15 bancos nada más. El Real Decreto del 19 de marzo de 1874 devolvió al Banco de España el privilegio exclusivo de emisión, quedando sustituido el sistema de pluralidad de bancos de emisión por el Banco Único, que lo adelante lo sería el Banco de España. El Banco de España se organizó como un banco único de emisión con un capital de 100 millones de pesetas y se fijó en 30 años la duración de privilegio. Sí, del privilegio de emisión. El capital del banco se elevó a 150 millones de pesetas por acuerdo de la Junta de Accionistas del 17 de diciembre de 1882. Y el volumen máximo de billetes en circulación que estaba autorizado a emitir fue alcanzado en 1890, con la suma de 750 millones de pesetas. Fíjense cómo Cuba tenía una autonomía bastante fuerte comparable con otros países de Latinoamérica. Por la ley del 14 de junio de 1891 se prorrogó el privilegio de emisión hasta el 31 de diciembre de 1921 y se elevó a 1.500 millones de pesetas el límite de la emisión de billetes con obligación para el banco de conservar en sus cajas el metálico y barras de oros y plata,
la tercera parte como mínimo del importe de los billetes circulantes. Coincidiendo con la creación del Banco de España en Madrid en 1856, empezó a funcionar en Cuba el Banco Español de La Habana, que absorbió la Real Caja de Descuento en el 1854. El Banco Español de La Habana tuvo un capital inicial de 3 billones fuertes y estaba regido, como se ha dicho, por normas semejantes a las del Banco de España. El Banco de España tuvo que recurrir a la emisión de billetes inconvertibles para atender los gastos originados por la Guerra de los 10 años, dando lugar a un proceso inflacionario y una especulación desenfrenada. Pero lo más importante a través de toda esta circulación del banco es que Cuba siempre fue poderosa monetariamente, cosa que no pasó nunca con el proceso llamado revolucionario de 1959, donde se quita la emisión del banco norteamericano y español que circulaba todavía en Cuba. Déjenme decirle que antes de 1959 se podía tener en el poder de una persona monedas de plata de $1 y monedas de oro. Tanto es así que la economía cubana antes de 1959 era fructuosa, tenía bastante desempeño económico y el cubano, a pesar de las cosas que se dicen con esta revolución, era muy próspera, tan próspera que en Cuba salían primero al mercado las cosas que tenían que salir en Estados Unidos. Por ejemplo, el televisor a color. Fue Cuba primero el que lo tuvo y después lo tuvo Estados Unidos. El ferrocarril lo tuvo Cuba primero y después Estados Unidos. Lo que quiere decir que nosotros éramos una isla bastante rica y fue destruida por el orgulloso alemán Fidel Castro, que se dejó la barba, que tenía que haberse dejado el bigote así, para reflejar lo que verdaderamente era, un mentiroso. El gobierno cubano ha eliminado tanto que el billete cubano no tiene ningún valor en ninguna parte del mundo. Y en la época de antes, usted podía viajar con monedas de plata y de oro y su moneda tenía un valor extraordinario donde quiera que usted fuera. Mis queridos amigos, lamentablemente, Cuba ahora es un país que está sumido en la miseria, en el hambre, pero la sumisión es solamente para el pueblo, ya que verdaderamente los gobernantes son gobernantes que se hacen llamar comunistas, pero viven vida capitalistas. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el programa de hoy. Se despide como siempre su amigo Roberto Fernández, deseándolo lo mejor. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a YouTube. Aquí su amigo Roberto Fernández siempre estará dispuesto a compartir con ustedes lo mejor de esta edición. Gracias, que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima, amigos.